Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Ramos. Es un gusto para mí estar delante de ti. Hoy quiero hablar de ti con algo muy importante. Es un estilo de vida el cual nosotros siempre debemos de cuidar, de mantener siempre con nosotros. Y te preguntarás, ¿qué estilo de vida es? Es el mantenernos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Muchas veces no nos hemos preguntado esto y no nos hemos fijado si lo estamos haciendo verdaderamente. Pero te preguntarás, ¿por qué debo de vivir adorando a Dios en espíritu y en verdad? Pues principalmente porque la adoración es todo. Por encima de la adoración no hay nada. La adoración a Dios debe ser nuestro principal propósito de vivir, nuestro principal propósito de mantenernos vivos para adorar a Dios. Este es el propósito de que nosotros nos congreguemos como iglesia. La adoración es el propósito del estilo de vida cristiana que conoces hoy en día. La adoración es el motor de los misioneros, es el motor de las misiones, es el motor de cada una de las iglesias. Y sin la adoración nada de esto podría ser. Como dice un autor muy conocido llamado John Piper, la obra misionera no es la meta final de la iglesia, lo es la adoración. Las misiones existen porque la adoración no existe. La adoración es absoluta, no así las misiones, porque Dios es la medida final de todas las cosas. No el hombre. Cuando termine esta era y los incontables millones de redimidos doblen sus rodillas ante el trono de Dios, las misiones acabarán. La obra misionera es una necesidad temporal, pero la adoración permanecerá para siempre. Por lo tanto, la adoración es el combustible de las misiones. ¿Pero qué es la adoración y por qué le doy tanta importancia a esta? Primero debemos aclarar qué es la adoración. Quiero que pienses y medites. Para ti, ¿qué es la adoración? Para ti, ¿qué es? ¿Ya lo pensaste? Muy bien. Si un niño llega y te pregunta, oye amigo, amiga, primo, prima, tía, tío, ¿qué es la adoración y cómo puedo yo adorar a Dios? ¿Qué es lo que tú le responderías a ese niño? Tal vez le dirías, pues para adorar a Dios tienes que estar cantándole a Dios. Porque eso es lo que nos han enseñado muchas veces, es cantar a Dios. Es la única manera en la que nosotros podemos adorar a Dios. Pero déjame decirte que eso no es lo único en lo que nosotros podemos adorar a Dios. El cantar a Dios solamente es un pequeño punto en lo que equivale la adoración verdadera. Muchas veces nosotros no podemos adorar a Dios porque no sabemos cómo adorarlo. Aquí es donde entra una ley de la vida. No podemos hacer lo que no sabemos, no podemos dar lo que no tenemos. Si a ti te dijeran, ve y toca un violín en la orquesta sinfónica y no sabes tocar un violín y te atreves y vas y tocas ese violín, seguramente reventarás los tímpanos de alguna persona, porque ese violín llorará, porque no lo sabes tocar con la delicadeza y no sabes dónde están las notas adecuadamente. De lo contrario, si supieras claramente cómo tocar el violín, dónde están los acordes, dónde están las notas para poder seguir las partituras, tú pudieras deleitar a más de una persona y muchos te aplaudirían. De la misma manera con Dios, si tú no sabes adorar a Dios o no conoces el significado adecuado de la adoración, Dios no se agrada con la adoración que tú le estás dando. Salvo que tú conozcas el significado de la adoración, pues, y de las maneras en las que tú puedes adorar, Dios se deleitará con esa adoración que tú le estás dando. Entonces, muchas veces no sabemos en qué consiste la adoración, entonces no podemos dar adoración. Pero veamos qué significa. El diccionario bíblico lo describe de la siguiente manera: culto o reverencia que se le rinde a Dios por sus obras. O sea, simplemente reconocer a Dios por lo que Él es.
Ese culto y reverencia se le puede dar a Dios de dos maneras. La primera es a través del servicio. Nosotros podemos servir a Dios de muchas maneras. A través de actos de bondad hacia las personas, demostrar que le servimos a Dios, ya sea en tiempo, en recursos, entre otras cosas. Nosotros podemos servir a Dios de esta manera, en servicio. En sí, el propósito es de servicio. La Biblia describe mucho el servicio. Debemos de preocuparnos por servir ya sea a las personas, pero también a Dios, y que también esta es una manera de adoración, el servicio. Pero también hay otra manera, que es a través de la inclinación a Dios. Esta inclinación no solo incluye el cantar a Dios, incluye muchas otras cosas más. Incluye la oración. Cuando nosotros oramos a Dios, le alabamos. ¿Por qué? Porque lo reconocemos que Él es todopoderoso, Él nos escucha, Él es omnisciente, le reconocemos. También el temor a Dios es el liberarnos del pecado porque nos está asediando. Es liberarnos del pecado porque reconocemos que Dios es Dios. El sacrificio que nosotros podemos dar, ya sea en tiempo, dinero, esfuerzo, recursos, es una manera de inclinarnos a Dios. El ayuno es sacrificar nuestro alimento, el tiempo que tenemos de alimento para estar en comunión con Dios. La acción de gracias, el ofrendar a Dios de lo mucho que Él nos da, ofrendarle un poco en diezmos, ofrendas. Es una manera de alabarle. También en las alabanzas y los cantos es una manera también que nosotros podemos reconocer a Dios y alabarle de una manera en la que nosotros nos podemos inclinar delante de Él. En pocas palabras, el servicio es igual a adoración. Y la inclinación también es adoración. Pero sobre todo, no cualquiera puede servir de una manera correcta. Tampoco nadie se puede inclinar a Dios de la manera correcta. El adorador debe ser bueno y justo. Y la única manera de ser bueno y justo es a través de Cristo Jesús. Es que tengas a Cristo Jesús en tu corazón y que Él sea tu Señor, el que te guíe, el que te corrija, que tú permitas esto. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios busca que las personas correctas se le adoran, no cualquiera le puede adorar. Si nosotros no sabemos en qué consiste la adoración, no podemos adorar. Pero la pregunta es, ¿cómo alguien que no es bueno ni justo puede adorar a Dios? Aquí entra nuestro trabajo. Aquí entra uno de los principales motores de la adoración, que es siendo nosotros siervos de Dios para su gloria. Cuando nosotros vamos y predicamos a Dios, estamos salvando a alguien del pecado y Dios está siendo glorificado en esto. Nosotros seamos siervos para la gloria de Dios. Todo lo que yo hago debe ser para la gloria de Dios. Si yo voy y le predico a una persona, debe ser para la gloria de Dios, para que esta persona reconozca a Dios como Señor y Salvador. De esta manera respondemos la segunda interrogante. ¿Por qué debemos darle tanta importancia? Porque hay mucha gente allá afuera muriéndose en pecado, que cuando estas personas adoren a Dios, van a hacer que más gente conozca de Dios, que más gente llegue a los pies de Cristo. Para salvar a esta persona que no es buena ni justa, el fin es predicarle a la mayor cantidad de personas. ¿Para qué? Para que adoren a Dios. Nosotros podemos hacer todo esto. ¿Para qué? Para que esas personas invoquen a Dios. Sabemos muy claramente que somos salvos por invocar el nombre de Dios. Pero la Biblia también es muy clara en Romanos 10, que dice: porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo Señor, que es de todos, es rico para con todos los que le invocan.
porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¡Ah! Qué bonito, ¿no? Que yo puedo invocar el nombre de Dios y ser salvo. Qué bonito, es muy agradable esto. Y que cuando eres salvo, tú puedes adorar a Dios. Pero aquí viene lo triste y lo difícil. ¿Cómo pues van a invocar a estas personas a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer de aquel de quien no han oído? Y sobre todo, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Nosotros podemos ser adoradores yendo a predicar. Cristo nos llama a que busquemos adoradores en servicio y que se inclinen delante de Dios. Hacer esto nos convierte en siervos adoradores. ¿Quieres ser un siervo adorador? Aquí viene lo más difícil. Entonces, tienes que tomar tu cruz cada día y seguir a Cristo. Y es algo que no es sencillo. Vienen pruebas, vienen dificultades, vienen penas, vienen vergüenzas que puedes llegar a sentir por ser cristiano. Pero aquí está el propósito. Nosotros debemos de buscar a Cristo en todo momento. Debemos de mantener nuestra mirada fija en Cristo Jesús. El propósito de que nosotros salgamos y prediquemos es que más gente adore a Dios. Ese privilegio que tú tienes de cantar a Dios, que no solo seas tú, que sea más gente que busque a Dios. No debemos de ser egoístas, mantenernos en ese privilegio de adorar a Dios con mi canto, con mi voz. Yo adoro cantar a Dios. Yo adoro cantarle a Dios en todo momento. Pero yo adoro más. Yo prefiero más que más gente cante conmigo, que mucha más gente venga a los pies de Cristo y tenga ese privilegio de adorar a Dios. Te invito a que inclines tu rostro para orar. Amantísimo Señor, gracias por la oportunidad que nos das de ser siervos tuyos. Te agradecemos por la vida que tú tienes con nosotros. Te pedimos que nos cuides, que nos protejas. Sobre todo, ayúdanos a ser siervos para tu gloria. Siervos útiles. Siervos que te busquen, Padre. Ayúdanos a continuar nuestro trabajo. Ayúdanos a que más gente venga a tus pies. Ayúdanos a extender tu reino. A que más gente te conozca. Ayúdanos a que más gente tenga el privilegio de adorarte a ti. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de ser hijos tuyos. Úsanos, Padre, en gran manera. Gracias te damos por este privilegio que nos das de adorarte y tener comunión contigo directa. Gracias por todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, chicos. Nos despedimos. Espero poder verlos pronto. Hasta la próxima.